Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. Oigan, tenemos un importante entrevistado a continuación porque un nuevo informe de la Dirección de Presupuesto de DIPRES reabrió la disputa política y técnica sobre la llamada caja fiscal. Ustedes lo saben muy bien. Luego que el ministro Jorge Quirós insistiera en que recibió un Estado con solo 46 millones de pesos al cierre de 2025. Sin embargo, el reporte actualizado muestra que a febrero los activos líquidos del Tesoro ascendieron a 3.617 millones de dólares, cifra que genera cuestionamientos sobre el diagnóstico inicial del Ejecutivo. Hoy conversamos con Rodrigo Echecopar, economista, investigador de Rumbo Colectivo, ex jefe de gabinete de Nicolás Grau, para analizar la respuesta del Ministerio de Hacienda y el argumento del gobierno de José Antonio Kast, que apunta a la administración anterior por una supuesta quiebra y de la crisis fiscal. Ya viene Rodrigo, entonces, investigador de Rumbo Colectivo. Coméntenme ahí lo que quieren que le preguntemos, porque nos va a explicar todo lo que queremos saber. También nos va a dar su punto de vista. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Josefa, por la invitación. Bueno, ya, vamos entonces. Tenemos muchas preguntas y un tema muy polémico, digo. El informe de la DIPRES muestra entonces una caja de 3.600 millones de dólares en febrero. ¿Esto desmiente el diagnóstico inicial del ministro o simplemente refleja que se está comparando momentos distintos? Es exactamente lo que tú dices. Se está comparando momentos distintos. Ambas cifras son correctas. A fines de diciembre del 2025 habían 46 millones de dólares en la caja, pero a fines de febrero, que es el dato más cercano a cuando asume el gobierno, ya son más de 3.400 millones de dólares que están en la caja. Entonces, ¿responde a una mejora real de la posición fiscal o se está explicando casi totalmente por una nueva deuda? Es una muy buena pregunta y en general tiene que ver con la deuda. Sin embargo, cuando uno lo ve en la historia más larga de Chile, así es como se ha financiado la caja para la operación del Estado durante los últimos 20 años. Cuando un país tiene un déficit fiscal que es crónico, digamos, que ya lleva más de una década seguida, la caja siempre viene provista por la deuda. Es decir, para poder tener plata en la caja, uno tiene que emitir más deuda. Entonces, al final lo que vemos, y hoy día hubo una carta del coordinador macroeconómico del Ministerio de Hacienda, el Mercurio, en donde planteaba que efectivamente el tema más de fondo es la deuda. ¿Cuánto ha crecido la deuda? Y si es que nosotros miramos ese dato, ahí sí es que vemos que este gobierno está recibiendo un país en proceso de normalización de la deuda. ¿A qué me refiero con esto? El gobierno del presidente Boric fue el gobierno en donde la deuda creció al menor ritmo desde el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Es decir, desde el periodo 2006-2010, que no teníamos un ritmo de crecimiento de deuda tan bajo. Y en segundo lugar, hay algunos que dicen, pero es que emitieron deuda ahora en enero y en febrero para poder tener caja. Si uno lo compara con cuando lo recibió el presidente Boric, emitimos 6.000 millones de dólares, a diferencia de los más de 11.000 millones de dólares que emitió el presidente Piñera en sus últimos meses. Entonces, esto no es para criticar la gestión del presidente Piñera, sino para mostrar que esto es algo de la manera en que se ha financiado el Estado en los últimos años, y eso no necesariamente refleja la situación fiscal, sino que es parte del funcionamiento regular del Estado. ¿Y cómo se entiende entonces la narrativa que ha instalado el gobierno de que la caja fiscal está vacía y todo lo que ha derivado de eso después? Creo que, y esto ya es mi opinión más personal, que instalaron esta cifra con el objetivo de mostrar que la situación era muy sensible o crítica y por lo tanto tenían que tomar decisiones muy complejas como el aumento del precio de los combustibles. Pero lamentablemente, o en positivo para Chile, sabemos que esa situación no es así de crítica. O sea, cuando asume el presidente Boric, el precio del petróleo estaba más alto, el nivel de déficit fiscal era más alto, el nivel de crecimiento de la deuda era más alto, y aún así se extendió y amplió el MEPCO para que eso no le llegara a la familia. En cambio ahora hay una decisión que es legítima, pero que es política, y la decisión ha sido distinta. En vez de extender o ampliar el MEPCO, lo que se ha decidido hacer
es traspasar el costo de los combustibles a la familia. Claro, porque justamente allí uno ve y uno se pregunta si estamos ante una diferencia técnica legítima o ante una estrategia comunicacional. Yo no quiero evaluar tan fuertemente, con adjetivos tan fuertes, lo que está haciendo el gobierno actual. Lo que sí puedo decir es, hoy día el coordinador macroeconómico del Ministerio de Hacienda, uno de los cargos más relevantes del Ministerio de Hacienda, mandó una carta al Mercurio y explicó por qué se habían enfocado en la caja fiscal. Y dicen que la caja fiscal de fines del 2025 es un reflejo de que el gobierno del presidente Boric decidió no endeudarse tanto para gastar la caja. Y eso es un punto que es real. Efectivamente, la forma en que se reduce el nivel de endeudamiento que ha tenido el Estado se ha hecho de 3 maneras: conteniendo el gasto, aumentando el crecimiento de la economía y, en tercer lugar, utilizando el capital de trabajo disponible. Pero ahí se refleja cuál es la verdadera preocupación del Ministerio de Hacienda. No es la caja. Ellos saben que ese es un dato de una foto de un momento, sino que es la deuda. Y cuando miramos el dato de la deuda, el gobierno del presidente Boric resalta respecto a los gobiernos anteriores, y lo que tenemos sobre la mesa es un desafío complejo de estrechez fiscal, pero no una situación de insolvencia que nos impida tomar otras decisiones. Es decir, por ejemplo, extender o ampliar el MEPCO. Y con los datos disponibles hasta hoy, ¿el gobierno debería entonces corregir lo que dijo inicialmente? Yo creo que de alguna manera ya lo están corrigiendo. O sea, inicialmente, y creo que ese fue un error comunicacional también, como esto del Estado en quiebra, que el gobierno tuvo que plantear que no era así, sino que era un escenario de estrechez fiscal, que es lo que han dicho los distintos organismos autónomos y economistas. Y en segundo lugar, hoy día cuando ya se ve que lo de la caja de los 46 millones en diciembre no era así en febrero, bueno, empezamos el debate de fondo. ¿Cuál es el debate de fondo? Sí, hay una estrechez fiscal. Sí, el tema es la deuda, pero también es cierto que la deuda está creciendo menos de lo que crecía antes. Entonces tenemos un desafío como país, pero eso no significa que haya una crisis o una situación tan crítica como para no tener otras alternativas, como por ejemplo extender o ampliar el MEPCO. ¿Y cuál es la autocrítica o la crítica que se le puede hacer al manejo de la administración de Boric de las finanzas públicas? Yo lo que pensaría es que se pusieron metas muy ambiciosas, que era lograr una convergencia fiscal. Una convergencia fiscal es cuando los ingresos son iguales a los gastos, ya no te endeudas más. Y eso siempre es una meta muy difícil de lograr porque significa reducir el nivel de gasto y ojalá lograr aumentar los ingresos. Ahora, mi pregunta es, si es que no nos hubiésemos puesto metas tan ambiciosas, ¿hubiésemos avanzado todo lo que avanzamos? Porque nadie niega que el gobierno del presidente, nadie, ni en el oficialismo, ni en la oposición, ni el nuevo Ministerio de Hacienda, ni el Consejo Fiscal Autónomo, nadie niega que el gobierno del presidente Boric es donde menos aumenta la deuda desde el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Entonces, si no nos hubiésemos puesto metas tan ambiciosas, ¿habríamos logrado avanzar tanto en ese nivel de reducción de crecimiento del gasto y por lo tanto de reducción de crecimiento de la deuda? Y eso yo creo que no es tan obvio, y por lo tanto creo que el país debe estar satisfecho o contento de que al menos estemos reduciendo el nivel de crecimiento de la deuda. Hace poco hiciste una columna para Cooperativa donde hablaba de este tema y abordaba el tema del espacio fiscal. Uh-huh. ¿Podríamos abordar un poco sobre eso? Lo que pasa es que, y lo mencionaban algunos economistas, José de Gregorio, expresidente del Banco Central, Andrea Repeto o el mismo exministro Marcel, que la caja no es necesariamente un indicador que usan mucho los economistas para hablar sobre la solvencia o la capacidad que tiene un país para enfrentar gastos. El concepto que más se usa, o que al menos indica el Fondo Monetario Internacional, es el espacio fiscal. ¿Y qué es el espacio fiscal? Es la capacidad que tiene un país de hacer nuevos gastos sin poner en riesgo ni su estabilidad económica ni su estabilidad financiera de largo plazo. Entonces, cuando uno mira, bueno, ¿Chile tiene hoy día espacio fiscal? La respuesta es contundentemente que sí, hay espacio fiscal. Eso no significa que no haya estrechez fiscal, no significa que no haya que tratar de ir avanzando en la convergencia fiscal, pero hay espacio fiscal. ¿Y cómo lo vemos? Lo vemos porque el PIB, o sea, la deuda de Chile es alrededor de 41-42% del PIB. Si uno ve economías similares a las de Chile, están 70% del PIB, están mucho más endeudados de lo que está Chile. Cuando uno ve el acceso que tiene Chile a los mercados internacionales, es decir, ¿le podemos pedir plata prestado a inversionistas?
Hoy día la situación es mejor que en marzo del 2022, es decir, pagamos tasas de interés con spreads más bajos y hay menor riesgo de que Chile no pague. Es decir, tenemos mejores condiciones que en marzo del 2022. Pero si uno lo compara hasta con la situación pre-estallido, también estábamos mejor. Entonces, cuando uno mira el acceso que tiene Chile a los mercados, cuando uno mira el nivel de deuda que tiene Chile respecto a economías similares, uno puede decir, efectivamente, hay espacio fiscal. ¿Y tú crees que desde el Frente Amplio, desde la ahora oposición, han defendido bien el legado del presidente Boric en materia fiscal? Uno siempre puede hacer las cosas con mayor información o de mejor manera, pero creo que en estas últimas semanas en donde se ha dado este debate de la caja fiscal, va quedando cada vez más claro que por más que quedan desafíos fiscales pendientes muy importantes que tenemos que abordar en conjunto, no es cierto la situación crítica que trataron de mostrar y que efectivamente el presidente Boric y su administración lograron objetivos fiscales muy importantes. Por ejemplo, por primera vez en 18 años, la deuda se redujo como porcentaje del PIB en vez de aumentar. Y eso significa un cambio de tendencia que es un valor, un atributo, un activo para todo el país y como país debiésemos estar contentos de eso. Pero ¿por qué entonces el gobierno de alguna manera u otra sí ha sido exitoso en instalar la idea de que le entregaron un gobierno, un Estado en mala situación fiscal? Bueno, creo que evidentemente han estado haciendo un esfuerzo comunicacional al respecto desde antes de asumir dentro del gobierno, pero también yo discutiría que eso es algo que ha logrado permear a toda la sociedad. Si uno ve las encuestas, la mayoría de las encuestas muestran que las personas creen que habían alternativas y que no necesariamente había que eliminar o dejar de usar el MEPCO como mecanismo de estabilización de los combustibles. Entonces creo que Chile sí está viendo de que, más allá de que hay estrechez fiscal y que tenemos que hacer algo al respecto, esta no era la única alternativa y de que el gobierno eligió legítimamente, pero eligió una alternativa, una decisión, y eso es una decisión política, ideológica, no una necesidad fiscal. ¿Y eso es deshonestidad intelectual? Eso es buena pregunta. Yo lo pondría de otra manera. Yo creo que están construyendo un relato para una decisión política. Lo que nosotros tenemos que tener absolutamente claro es, evidentemente, es el gobierno, el ejecutivo de turno, ellos tienen las atribuciones que tienen, pero esto no es una necesidad ni una obligación, es una decisión. El 2022, en la guerra entre Rusia y Ucrania, el petróleo llegó a precios mayores. El país estaba con una deuda que estaba creciendo más rápido, con un mayor déficit fiscal, y aún así el gobierno decidió otro camino, que era estabilizar los precios, estabilizar la economía y proteger a las familias de lo que estaba pasando en el otro lado del mundo, en vez de que pagaran ellos el costo de lo que estaba sucediendo. El gobierno también ha dicho que esta situación solamente es comparable con lo que sucedía en los 70. Hay datos que muestran que hay otros momentos en donde el precio del petróleo ha estado más alto. Chile hoy día es un país que tiene no solamente más riqueza, sino más acceso a los mercados internacionales. Entonces creo que es difícil, uno no sabe, es imposible saber cuánto va a durar la guerra o sus efectos de largo plazo, pero al menos una alternativa distinta era estabilizar los precios porque eso tiene un impacto en muchas cosas. Uno, en el bolsillo de las familias que están pagando combustibles más caros. Pero segundo, también en el precio de muchas de las otras cosas que compran las personas. En abarrotes, alimentos, cualquier cosa que requiere transporte y que depende del precio de los combustibles, también vamos a ver un aumento de esos precios. Y tercero, el Banco Central ya hizo en su IPOM, que es su informe de política monetaria que salió ahora en marzo, que a partir de las decisiones del gobierno veían que era más difícil bajar las tasas de interés y que iban a tener un impacto mayor en la economía o el resultado económico de este año. Y pensando que no cumplimos ni siquiera un mes de la administración de José Antonio Kast, ¿cómo ha visto al ministro de Hacienda? Yo creo que por un lado quiero empatizar con el desafío que enfrenta. Es un desafío muy complejo el del Ministerio de Hacienda, porque hay recursos limitados y hay necesidades en muchos ámbitos de la sociedad chilena. Sin embargo, creo que eligieron un camino que no solamente golpea directamente a las familias, sino que introduce grados de inestabilidad dentro de la economía que van a hacer más difícil que podamos tener los resultados económicos que esperamos. Y en segundo lugar, y esto creo que es una mala noticia en general, se nota que esto ha tenido un impacto en la aprobación del gobierno, muy fuerte. Se ha reducido mucho la aprobación del gobierno.
Y eso reduce su capital político y su capacidad de impulsar otras reformas que son importantes. Tenemos que seguir modernizando el Estado. Hay temas de crecimiento en donde hay acuerdo más bien amplio entre la oposición y el oficialismo y que debiésemos estar avanzando en eso. La sala cuna universal, en la Agencia de Financiamiento para el Desarrollo, que es una forma de potenciar el crecimiento de largo plazo. Entonces, que el gobierno baje su aprobación también hace más difícil que podamos empezar a trabajar en agendas que son importantes para el crecimiento y en que podamos encontrar acuerdos. Quizás no todos vamos a estar de acuerdo en bajar los impuestos a las empresas para que haya más crecimiento, pero sí creemos que la sala cuna es algo que mejora primero los derechos de las mujeres, sobre todo, que en general juegan el rol de cuidadora, pero segundo, económicamente tiene un impacto relevante también. Y estamos perdiendo esas oportunidades porque el gobierno entra en una discusión o en una crisis que yo creo que en parte es autogenerada, porque están generando una inestabilidad de precios que no era necesario de implementar así. También diversos analistas dicen que lo que hay detrás también es una estrategia para bajar los impuestos a los más ricos. ¿Tú crees que hay detrás eso? Lo que pasa es que ellos lo han dicho explícitamente. Ellos quieren que se reduzca el impuesto a las grandes empresas, ¿ya? Y esto va a venir en su proyecto que viene en el corto plazo. Los impuestos a las grandes empresas, que no son lo mismo que hace el resto de las empresas, sino es como el 2% de las empresas que pagan la tasa del 27% o que están sujetos al régimen del 27%. Y en general quienes participan de esas empresas y quienes reciben las utilidades de esas empresas son las personas más ricas de este país. Entonces, es difícil de entender que por un lado le estén planteando a la familia chilena no podemos como país extender o ampliar una protección que protege los bolsillos de las familias y también la estabilidad como económica del país, y por otro lado se estén reduciendo impuestos que son que los pagan las personas más ricas del país. Y en eso creo que van a encontrar de parte de la oposición mucha resistencia, porque no se entiende que en un país que se está planteando con un nivel de estrechez fiscal como el que digan, se vayan a reducir los ingresos que vienen de parte de los sectores más ricos y eso que lo tengan que pagar las familias del país. Oye, en el chat me están preguntando si es que se viene un proceso inflacionario agudo. Es difícil decir agudo, pero lo que ya planteó el Banco Central al día siguiente de que el gobierno anunció que iban a dejar de estabilizar los precios de la manera en que se venía haciendo antes, es que el objetivo o la proyección para el 2026 ya no iba a ser 3,2, sino que 4%. Y todavía no sabemos claramente cómo se va a traspasar indirectamente a muchos otros productos. Entonces, la inflación es algo que le pega a las familias de manera directa y es algo muy difícil de controlar. Quiero poner solamente sobre la mesa que en enero y después en febrero fueron los primeros 2 meses en que la inflación está bajo el 3% en más de 5 años. O sea, nos costó 5 años lograr contener la inflación. Llegó al 2,4%. Cuando entró el gobierno nuevo estaba en 2,4%. Y ahora, por este tipo de decisiones, estamos soltando algunos elementos, mecanismos de estabilización que pueden terminar con una inflación no al nivel quizás que vimos en la pandemia, pero evidentemente mayor a la meta del Banco Central, y eso siempre es una mala noticia para la familia. Lo que veo entonces de tu análisis es que como que tal vez el gobierno no ha priorizado la política pública en todo lo que ha llevado a cabo. Creo que hay algo de improvisación también, porque es una decisión que toman a los pocos días de asumir, y ahora hemos visto que a partir de esa decisión tienen que hacer muchas otras decisiones. O sea, ahora viene un apoyo para balones de gas para las familias, un apoyo para la pesca, un apoyo para el transporte público en otros lados. Entonces, teníamos un instrumento que se había aprobado de manera transversal el 2014 en el Congreso. O sea, esto se aprobó desde la derecha hasta la izquierda porque entendíamos que la estabilización de los precios del combustible era algo bueno para la familia y para la economía. Y al soltar esto de manera tan rápida, sin diálogo con otros actores, sin incluir a otros economistas, sin ver otras alternativas, estamos viendo que terminan tomándose otras formas de apoyo que no necesariamente son las mejores, y eso yo creo que hay algo de improvisación en ese proceso. Quiero terminar con una pregunta, con algo que se decía mucho del Frente Amplio y del gobierno de Gabriel Boric, que era que buscaban habitar el cargo. ¿Tú crees que están habitando el cargo? Creo que llevamos muy pocas semanas.
Mi invitación hacia quienes están hoy día en el gobierno es a que, en vez de creer que están todos trabajando en contra de ellos, se abran a dialogar con el resto para trabajar en pos de Chile. Y creo que el presidente Boric tendió una mano en ese camino cuando fue el cambio de mando. Evidentemente el presidente Boric ya está fuera del escenario, pero que confíen en buscar ese tipo de diálogo con la oposición, porque Chile tiene muchos desafíos, pero no lo van a hacer desde una lógica de la trinchera, sino construyendo en conjunto con otros. Y tenemos desafíos de crecimiento, tenemos desafíos fiscales, bueno, que los aborden, pero incluyendo al otro de manera sincera. Tenemos la Sala Cuna, tenemos la Agencia de Financiamiento del Desarrollo. Son buenas ideas que podemos impulsar y que no necesariamente significa bajar los impuestos a los más ricos. Muchas gracias, Rodrigo, investigador de Rumbo Colectivo, que estuvo con nosotros y nosotras para explicarnos entonces toda la polémica con la caja fiscal que sigue entonces en la opinión pública, y lo seguimos comentando entonces en turno. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.